voy a poner a grabar esto y voy a compartirles una terminal. Bueno, ya subí los videos, ahí estamos. SD. Bien. Bueno. Tengo unos programas. Bueno. A ver. Esto ni me acuerdo qué se llama. Bueno. ¿Qué hicimos en el primero de los ejercicios? O lo primero que mostré en código. Básicamente nada, un programa que muestra un cartelito. Estas bibliotecas son las que usé al momento de implementar la función printf, porque printf yo no la escribo, la escribe alguien de esta biblioteca, generalmente esta o esta, ¿sí? Lo único diferente que tiene los programas C que hacían, no sé eso, en qué plataforma lo hacían, es que generalmente en Unix todos los programas tienen un main que el prototipo de main es el prototipo es, digamos, que espera la función, en este caso nada, y que se le devuelve un entero. La función retorna un entero. ¿Y por qué retorna un entero? ¿Alguien sabe? Se supone que No. depende del error, ¿no? Si no me equivoco. Sí. No, bueno, no necesariamente el error. Depende si terminó bien o no, pero exacto. Porque es porcentaje de... ¿A eso se refiere? No. ¿Por qué está definido el prototipo? Esta es la función entrante a nuestro código. Todo lo que escribamos acá adentro de main se va a ejecutar antes que nada, se va a ejecutar, digamos, cuando corro mi proceso. La pregunta es por qué tenía el prototipo de main retornaba un entero. Y es correcto lo que dice su compañero. Siempre hay que retornar un valor. Cada vez que un proceso termina, retorna un valor, el exit status del proceso o el estado de terminación, ¿sí? Este proceso va a retornar este exit status en un entero y se lo va a dar al padre. El padre es el que va a poder evaluar, digamos, cómo terminó. Entonces, por ejemplo, vamos esperen que admito a José. Entonces, por ejemplo, yo hago un ls-l, por ejemplo, y esto en definitiva va a crear un proceso que va a mostrar por pantalla algo. Sí, ahí está, se ejecutó el proceso, hijo del intérprete de comandos bash que estoy corriendo, ejecutó lo que tenía que hacer, que en este caso es mostrar por pantalla algo, y si yo pregunto cómo terminó, esto me devuelve en una variable del entorno Linux, me devuelve cómo terminó. Normalmente en Linux, si no tengo problemas, si no tengo errores, debería retornar un 0. Fíjense si yo, por ejemplo, hago un listado de un archivo que se llama Pepe. ¿Qué va a pasar? No existe. Me muestra... sí, no existe. No existe, entonces va a mostrar algo, pero ¿qué va a mostrar? En realidad va a mostrar un error. Me dice que no existe. De todas maneras, yo consulto el exit status, ahí me va a decir que es distinto de 0, o sea que terminó mal. Obviamente depende de cada programa, de cada comando, es cómo va a estar codificado, digamos, por qué terminó mal. Puede terminar mal por un montón de cosas. ¿Está bien? Entonces, todos los programas, volviendo a esto, deberían retornar algo. En este caso, este programa muestra un cartelito y un retorno un 0. Obviamente acá no puse ningún manejo de error. Quizás si, no sé, no se puede obtener el pi del proceso o no se puede obtenerlo del padre, yo debería retornar otro valor. ¿Y por qué está bueno que todos los procesos retornen un valor? Porque justamente cuando hablamos de shell scripting,
yo podría hacer un script y dependiendo si algo se pudo ejecutar o no, podría tomar distintas acciones, no sé. Supóngase que es un script de backup o de copia de seguridad que se hace a las 3 de la mañana. Yo no voy a estar despierto para ver si se pudo hacer ese backup o no. Entonces, por ejemplo, yo podría meter los comandos para hacer backup en un script y preguntar si terminó bien ese backup y si no, podría mandar un correo o podría mandarlo a hacer el backup de nuevo, qué sé yo. Pero siempre está bueno tener un exit status porque la mayoría de las funciones lo definen como void. Esperen, voy a cerrar esto para que no haga ruido. ¿Dónde estás? Acá. Listo. Entonces, acá estamos, ¿sí? Ahí está, siguen viendo La terminal. Sí. la terminal, perfecto. Entonces, bueno. Entonces lo que hice acá, main, me retorna un 0. Y lo único que hice acá fue justamente utilizar la llamada sistema getPid y getppid. Linux tiene siempre algo que se llama la página manual para accederla. Yo desde este editor tengo un atajo que si aprieto la K mayúscula va a la página manual y me dice en qué biblioteca está implementado, que son estas, y cuál es el prototipo de la función. Retorna una variable pid que vamos a marcar un entero y no recibe ningún argumento de entrada, tanto getPid como getppid, que fue lo que yo hice, ¿sí? Ese programa se llama Holamundo. Si yo lo compilo, make holamundo. Holamundo se llamaba. Hola-mundo. Sería bueno. 1 holamundo.c. Ahora sí, 1 holamundo.c. Sería bueno si lo que tiene Linux ir siguiendo esto como para ver si le funciona, qué mensaje les da, si lo pueden compilar. Y los que no tengan Linux pueden bajarse de VirtualBox y alguna imagen de un Ubuntu para que puedan trabajar. Claro, sí. Entre las dos opciones. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, no la avisamos antes, no me di cuenta. Bueno, Pero sí, la no. vamos a usar de acá en adelante siempre, les diría. Así que, ¿quién tiene Linux ahí y está funcionando? Yo todavía no lo hago el código. Bien, bueno, pero vos tenés No lo Linux ahí, copio. Mauro. Sí, ya la tengo prendida la compu. Ok, buenísimo. Con cualquier editor lo puedo hacer. Yo uso puntualmente este editor, pero bueno, cada uno Yo puede abro usar la terminal y cualquiera. pongo nano tanto nombre. Sí, tal cual. Yo uso otro editor que se Bueno, llama Vim, pero bueno, es lo mismo. Lo que bien. podemos hacer, si les parece, es para arrancar codeshare.io. Le voy a pasar una URL, IO, no IP. Les voy a pegar el código ahí, se los comparto para que lo puedan. O lo puedo pegar en el chat, ¿les parece? Igual, Es que yo no tengo wifi de la compu, por eso la copio a mano. Un problema bien, bueno. de Windows sí, pero no me reconoce la placa Linux, no sé por qué. Deberías buscarte qué placa es y ver tu versión de Linux que necesitas instalar. Bueno, ahí, Sí, debería. ahí bueno, para que pueda, le voy a copiar el código acá. En esta URL, si ustedes quieren acceder a esta URL, que se la voy a copiar acá, chat, ahí está. Si se meten en ese sitio van a ver lo mismo. ¿Qué les pasó? No hay
el Wi-Fi está bien, no hay problema. Yo tengo instalado. Ok. Bueno, entonces este programa, así como está, ya lo compilé, lo voy a ejecutar. Punto barra. ¿Saben, no es cierto, por qué punto barra? Sí, para que se ejecute. Ok, perfecto. Yo tengo que poner el path al binario, en este caso como está en el directorio actual le pongo punto. Fíjense, si lo ejecuto varias veces, siempre dice lo mismo en alguna parte. ¿En dónde? Acá. Siempre dice que el padre es el mismo. Porque ¿quién es el padre del proceso que acabo de correr? O de este, que va, el mismo programa, o sea, son la misma receta, pero distintos procesos, ¿sí? En este caso es el 52, este 53, este 54. ¿Se entiende, no es cierto, la diferencia entre proceso y programa? El programa sigue siendo el mismo. Si yo me fijo qué Sí. qué archivo es ese, me dice que es un binario ejecutable. ¿Sí? Es el programa, el mismo, siempre el mismo. El tema es que se crean procesos distintos. Cada uno va a estar en su... se va a ejecutar por, digamos, se va a ir ejecutando, ¿sí? De todas maneras, todos los procesos dicen que tienen el mismo padre. ¿Saben por qué es eso? No. ¿Alguien? ¿Alguien idea? Mauro dijo que no, pero ¿el resto qué opina? Facundo. No, profe, yo no. No sé. Porque acá yo estoy mostrando que este es un proceso y el padre es el 5094. Para todos el padre es el mismo. ¿Cuál es el padre? Esta pantalla, perdón, este es el intérprete de comandos. Uy, lo cerré. ¿Qué hice? Oh, me parece que lo cerré. Quise apretar ahí y lo cerré. Clases teóricas. Bien. Este es el intérprete de comando. Ahora si yo vuelvo a correr esto, probablemente punto barra. Ahora me va a decir que es otro el padre. ¿Por qué? Porque es otro intérprete de comando, otro bash distinto. ¿Saben que el bash, no es cierto? Sí. Sí. Sí, sí. Ah, ok, bien, es otro, ¿sí? Si yo, fíjense que es este, pero para todos es el mismo. O sea, yo tengo, qué sé yo, en la jerarquía de procesos tengo el proceso que inicia todos, tengo, no sé, como hijo tendrá una interfaz gráfica, ese hijo tiene un gestor de terminales y habrá un hijo que es un intérprete de comandos, que es el 3624. Y cuando yo escribo un comando de enter, lo que hace es crear un hijo y ejecutarlo. Entonces crea un hijo y lo ejecuta. En el primer caso el hijo tenía este número de proceso, pero si el hijo muestra quién es el padre, dice el padre es este que es bash. Perdón la letra. Es feo con el mouse. Bien. Una vez que termina, este proceso se termina, y si yo vuelvo a darle enter, lo que hace es crear otro proceso hijo, crea otro proceso bash acá, y el proceso lo que hace es mostrar su PID y el del padre. El padre sigue siendo el mismo, pero ahora su número de proceso es este. Y la tercera vez pasa lo mismo, se termina este proceso, se crea uno nuevo y pasa lo mismo. ¿Se entiende por qué siempre que es el padre es el mismo para todos? ¿Sí? Si yo creara otra terminal, o sea, otro intérprete de comandos,
lo voy a hacer con Shift Control T. Ahí creo otro intérprete, voy a agrandar la letra para que vean. Si yo vuelvo a ejecutar el mismo programa, o sea, el mismo programa en realidad, va a crear, fíjense, si lo comparamos, va a crear, este está en el proceso 10.599, este creó uno que se llama 10.600 y pico, uno libre, pero a diferencia que el padre del 3624, acá el padre es este. Y si vuelvo a ejecutarlo, me va a decir que el padre es este. ¿Por qué? Porque este número, este es el número de este intérprete de comandos que tengo acá. Mientras que, en este caso, este número que está acá es el intérprete de comando este que están viendo acá, ¿sí? Los dos intérpretes de comando tienen la misma receta, tienen el mismo programa, lo que pasa es que son dos procesos distintos. Y cada uno, a medida que yo escribo algo más, crea un hijo. Y si ese programa en ese programa muestro cuál es el padre, voy a ver siempre eso. ¿Se entiende Y a hasta su ahí? vez cada intérprete de comando tiene un identificador padre base, ¿no? Sí, o sea, bueno, sí, acá yo no tengo forma de agregarle un get ppid al intérprete de comando porque, digamos, ya está, el programa ya es un binario, pero pero yo lo que podría hacer un pstree y vamos a buscar este proceso, por ejemplo. Ah, no, porque no da los números. Voy a hacer esto y voy a buscar el proceso este que es intérprete de comando. Ahí está, este es, acá. Y me dice que el padre es este. Entonces yo lo que podría hacer es buscar el padre. Probablemente el padre sea común a los dos. A ver dónde estás. Acá está. Este es el padre. No sé si alcanzan a ver. Es un Genome Terminal Server y el padre es el 2827. Si consultamos por este otro intérprete de comandos, este es el número de intérprete de comandos. Y si lo buscamos, 106.35. Lo vamos a buscar. Acá está. Es un bash, un intérprete de comando. Y se me fijó el padre, es el mismo. ¿Por qué? Porque los dos dependen del 2827. Que está por acá arriba. Acá está, ¿sí? Los dos dependen de eso. O sea, hay un gestor de pestañas, digamos así, y cada vez que abre una pestaña, crea un hijo que es un intérprete de comando. Ese hijo, a medida que ejecuta comando, cada hijo va a ser, cada comando va a ser un hijo de ese intérprete de comando. Miren esto sí es bastante loco. Si yo pongo PS, me dice que hay un proceso, me da los procesos de ese bash para abajo. Me dice que hay un proceso bash, que es el 3624. Espere, pero voy a hacer un PS menos A. PS menos A, creo que es. No. No. Ahí está. ¿Y por qué no mostró el PS? Bueno. Acá me dice... me da la misma información básicamente. Yo creé un proceso que se llama PS, que es este número de proceso. Y me dice que su padre, ¿quién es? El bash de siempre, ¿sí? O sea, Cada vez que el cursor está titilando acá, esperando un comando, estoy en el bash. Cada vez que escribo un comando, lo que hace es crear un hijo y lo ejecuta. Por lo tanto, cuando yo pongo este comando PS, me dice que los procesos que tiene ese intérprete es ese. Y cada vez que lo corra, me va a cambiar uno nuevo. O sea, sigue siendo el mismo programa, PS, que lista los procesos actuales de ese intérprete, nada más que la receta es la misma, nada más que el proceso es distinto. O el pedido sería, en el caso de la pizzería, distinto. ¿Se entiende?
Sí. Ok, bien. Bueno, entonces, estábamos acá. No tenía nada, bueno, era 1. Ese es el binario, ese no vamos a entender nada. Ahora sí, era este proceso. Bien. Lo que hice yo después es ejecutar fork. Me falta un punto y coma. Entonces, el intérprete de comando va a crear un hijo, ese hijo va a mostrar este cartelito y después va a crear un hijo. Y acá, todo lo que yo haga después, no sé. Hola, soy el hijo. ¿Les parece bien? ¿Qué va a pasar cuando yo haga eso? ¿Alguien lo probó? ¿Lo quiere probar? ¿O quiere adivinar de antemano qué pasará? Por ejemplo. No, Mercedes no te voy a preguntar, pero por ejemplo, Carlos, ¿qué opinas que pasará si yo compilo y ejecuto este programa? ¿Quién se fue? ¿Carlos? A ver. No, si estás ahí, Carlos. ¿Qué opinas que pasará si ejecuto ese programa? Creo que se termina imprimiendo el último print, hay como un programa común, o sea, al margen del fork, digamos. O pasa algo más Mira, extraño. esto, si lo hago así, eso está comentado, entonces lo que voy a hacer es, si lo compilo, eso no, era make. ¿Cómo se llama el programa? Ahí lo compilo. Y si lo ejecuto, muestra 2printf, un programa común y silvestre. Si yo descomento esto, ahí es donde se pone rara la cosa. Pues lo ejecuto y muestra 2 veces, hola, soy el hijo. ¿Y eso se entendió? ¿Por qué pasaba? Porque el fork es como que copia, digamos. Y por eso repite Yo tengo el la línea. proceso, padre, una vez que ejecuta la instrucción de fork, lo que hace es copiar todo en un proceso hijo, pero el hijo no arranca al principio del programa, arranca en el mismo punto que el padre dejó. ¿Por qué? Porque se copia todos los registros internos, incluyendo el contador de programa, que el contador de programa me dice por dónde voy. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿quién más está acá? Ah, José, a ver. Esperen que lo voy a aceptar. Cierro esto. Ahí está, José. ¿Sí? Entonces, no solo el padre va a mostrar estos 2 carteles, sino el hijo. Pero la pregunta es, ¿pero por qué el hijo no muestra también este cartel? Porque si el hijo es una copia del Porque padre, empieza a copiar desde después del fork, digamos. casi. En realidad no es que empiece a copiar. Claro, sí, sí, no, Empieza sí. a ejecutarse. Copia todo tal cual, pero se empieza a ejecutar después del fork. ¿Sí? O sea, el hijo va a tener este mismo programa, pero en binario, obviamente, pero su contador de programa va a partir después del primer fork. Entonces, el hijo lo único que va a hacer va a mostrar esto. Y después encuentra un retorno cero y termina. El padre primero va a mostrar este cartel, después va a crear el hijo y después mostrar este cartel. Entonces, por eso yo tengo una sola vez este cartel, 2 veces este cartel.
¿Se entendió? Sí, sí, yo sí. Sí. Ok, genial. ¿Y qué pasa si yo hago esto? Disculpe, profe, ahí Sí. escribió Jorge en el chat que si puede repetir la última parte. Ah, ok, por supuesto, pero que no tiene mic, pobre. Parece que no. Ok. Decía que acá arranca un programa común y silvestre, hasta ahí no tiene nada raro, entonces lo que hace es mostrar este cartel. Esta instrucción lo que hace es crear un proceso igual que él, donde el código, el binario a ejecutar es el mismo. Crea un proceso en la tabla de proceso y le copia todos los valores que tenía. El programa principal, en el contador de programa, dice qué instrucción está ejecutando. Entonces, cuando él ejecuta la instrucción fork, supóngase que esto está enumerado, lo vamos a enumerar así como... Supónganse que el contador de programa primero dice 1, 2, 3, 4, bueno, llega al punto, a la instrucción 6 y muestra ese cartel, no pasa nada. Llega a la instrucción 7 y lo que hace es, o sea, el contador de programa diría 7, por ejemplo, lo que hace es hacer una copia de ese programa y después sigue con la instrucción 8 y muestra ese cartel. El proceso hijo que se acaba de crear se va a empezar a ejecutar, pero en su contador de programa tiene que ya ejecutó la instrucción 7, por lo tanto el hijo solo va a ejecutar la instrucción 8 y 9. Y bueno, la 10 es la llavecita para terminar. Por lo tanto, una sola vez se va a imprimir este cartel, que lo va a hacer el padre, y este cartel se va a imprimir dos veces. Una, el mismo padre que muestra ese cartel, y otra el hijo, porque el hijo arranca a ejecutarse después del fork. ¿Ahí se entendió mejor o se aclaró la duda? Chat. Ok, genial. Bien, entonces lo que les iba a decir ahora, vamos a hacer otra prueba. Espera, vamos a hacer esto. Y pongo este copia, esto es... Bien, bueno. Bien. Entonces el programa muestra un cartelito, crea un hijo, muestra otro cartelito, crea un hijo y muestra otro cartelito. En realidad no voy a poner ni esto. Vamos a poner esto. Espera. Vamos a poner algo mejor porque eso no es verdad. Porque recién mostró el cartelito tanto el hijo como el padre. Cartelito después del primer fork. Y acá vamos a poner algo parecido. Cartelito después del segundo. Bien. Entonces, a ver. Antes de compilarlo y ejecutarlo, ¿alguien se anima a decir qué se mostrará? ¿Cómo se mostrará esto? Por ejemplo, Pablo, ¿qué me puede contar? ¿Cómo pensás que puede salir esto? Va a mostrar los cartelitos unas 5 veces, si no me equivoco. Una, dos. Vamos a correr y después vamos a tratar de adivinar, o no adivinar, de interpretar qué es lo que está pasando. Guac.
Ah, y puse primer. Bueno, era primer. Ah, y acá mostré un cartelito al final. Guac. Lo voy a correr de nuevo. Ahí está mejor. A ver. Podría mostrar acá. Ahí sí ven eso, ¿no es cierto? Está el cambio. Sí, sí. 1, ahora 1, 10. Entonces, arranca mostrando este cartel. Ahí no hay nada para mostrar, es ese. El proceso lo que hace un fork que va a crear un hijo y muestra ese cartelito. Que supongamos que es este. Y ahí decía primer, pero bueno, primer. Bien. Y después el proceso va a hacer otro fork y va a mostrar el segundo cartelito. Que hasta ahí estaríamos ahí, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Genial. ¿Y el resto? A ver qué me escribieron en el chat. Ah, bueno, está grabado ese. O sea, hasta ahí suponemos que fue el que escribió el proceso que yo escribí, ¿sí? Que muestra un cartelito, muestra el cartelito después del primer fork y después del segundo fork. El tema es que cuando hizo un fork, en este punto se creó un hijo. Entonces, el hijo tiene el mismo código del padre y va a empezar a ejecutar a partir de fork, a partir de ahí. Entonces, el hijo va a poner un cartelito después del primer fork. Ese hijo va a crear un nieto y va a poner el cartelito después del segundo fork. ¿Sí? Entonces, probablemente este y este lo origine ese primer hijo. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Ok. No, porque me parece que se había cortado, pero no se cortó. Bien. Y la pregunta es, bien, ¿y los otros cartelitos? Bueno, ese hijo que se empezó a ejecutar en este punto, mostró el cartelito primero y segundo, pero antes de mostrar el cartelito segundo, creó un hijo. Entonces, además de mostrar este cartelito, él creó un hijo y ese hijo se va a empezar a ejecutar en este punto. Que sería uno de estos dos que está acá al final. ¿Y el otro de quién es? Pregunto. ¿Alguien me puede decir de quién es ese último? Del primero, o sea, del principal. Proceso Pero principal. suponíamos que el primero estaba, supónganse que era eso. Este Cierto. es Sí, sí. del primer hijo, este es del segundo hijo y el último es el del nieto. ¿Por qué? Porque acá, o sea, el padre mostró esos tres. Acá empezó a ejecutarse un hijo, mostró estos dos. O sea, mostró esos dos y creó un nieto. Acá se empezó a ejecutar el otro hijo, mostró ese cartel y finalmente está el del nieto. ¿Quieren que le pongamos número? ¿Quieren que los dibujemos en la pantalla? ¿Se entiende o no? Yo tengo una Más pregunta. o menos, sí. A ver, una pregunta, dale. Sí, el padre o sea, primero imprime los cartelitos y después empieza o sea, el hijo, o agarra primero el fork, imprime el cartelito y después vuelve Bien, el padre. es buenísima tu pregunta. No tenemos idea porque eso se encarga el planificador. A veces corre de una el padre y hace las tres cosas, o sea, muestra todos los carteles y después empiezan los hijos. A veces mezcla las cosas. Eso depende del planificador y no de nosotros. Yo acá asumí que estos tres primeros eran del padre, que estos dos eran del primer hijo, que este era del segundo hijo y que este era del nieto, pero bueno, solo asumí.
Si queremos mejorarlo esto para saber exactamente qué pasó en ese instante, si lo tengo editado acá, lo que podemos hacer es, ¿dónde lo tengo editado? Acá lo tengo editado, perdón, ahí está. Primero, le voy a cambiar esto de la N porque se ve muy feo. Lo que puedo hacer es a todo esto ponerles soy yo el proceso y acá le pongo get pid. Profe, queda un minuto. Bueno, listo, se los copio a ese sitio y en 10 minutos nos conectamos y me dicen exactamente qué pasó, ¿les parece? O lo tienen ahí Bueno. para verlo, o se los copio en el chat. A ver, ¿lo pueden recuperar el chat? Chat, pegar. Sería buenísimo. Soy yo el proceso porcentaje de